Hola Nayeli, muy buenas tardes. Pues mira, con relación a la primera pregunta que me haces respecto pues a la conciencia que hay sobre el tema del abuso sexual en Tehuacán, pues a nivel de las instituciones educativas, sobre todo de nivel básica, pues hay algunos programas que se llegan a impartir, sobre todo de instituciones como lo es Procuraduría de Justicia a través del Departamento de Atención a Víctimas de Delitos o algunas campañas que realizan a través de el Centro de Atención a Víctimas de Violencia. Sin embargo, esto no son casos pues que sean permanentes o que tengan una frecuencia de manera regular, sino que son casos esporádicos o a partir de alguna solicitud de la institución educativa por parte de los padres de familia es donde principalmente debe de radicar este trabajo en casa, desde el hecho de al niño pedirle que por la fuerza salude a alguien que no quiere, desde el hecho de poder comentar a temprana edad acerca de la importancia de las caricias del cuerpo, ¿sí? Aquellas caricias permitidas, las no permitidas, y pues que sobre todo se abra un poco este tema de una manera anticipada a prevenir los abusos sexuales, que los niños puedan identificar cuando pueden estar en riesgo y cuando ellos deben de pedir ayuda. Sí, que es una parte fundamental. Regularmente un niño que es abusado sexualmente, pues sus sentimientos están centrados en la culpa, en el miedo y pues en no poder explicar eso que está sucediendo, que está viviendo, tomando en cuenta que regularmente el agresor pues es una persona cercana al entorno del niño, ¿sí? La siguiente pregunta que me hace es respecto a los casos de abuso sexual, qué porcentaje de ellos son en niños con alguna discapacidad motora de lenguaje o mental. Pues es muy triste, muy lamentable que estos niños, aparte de esa vulnerabilidad que ya traen consigo respecto a su condición biológica, física, o lo que se da a nivel cognitivo, estos niños regularmente tienen que estar bajo el cuidado pues de una persona muy cercana que cubre mucho de sus necesidades ante esta falta de independencia que puede llegar a tener este niño, ¿verdad? Entonces regularmente esto se da por la atención por parte de la mamá. Sin embargo, pues es desafortunado, sobre todo más hoy en día por el tema de la economía, que hay mamás que tienen que salir a trabajar y tienen que dejar a los niños al cuidado de otras personas o de otros familiares cercanos al entorno, más aún cuando son familias extensas donde además, o familias amalgamadas, en donde además de estar presente cuando existe la figura paterna, los hermanos, están incluidos tíos, están incluidos abuelos o algunos otros familiares, eh, o a veces el acceso a personas donde existe afinidad, como pueden ser amigos o vecinos, y que de alguna manera puedan ellos generar este tipo de abuso hacia los menores. Pues dentro de mi experiencia, no, a lo mejor dentro de un promedio de 40, de 50 niños abusados sexualmente, pues a partir de tocamientos, ¿sí? Hasta como tal consumada una violación. Sí, yo te pudiera decir que aproximadamente había un 5% de esos niños que eran personas con alguna discapacidad motora, de lenguaje o mental, y que esas personas eran quienes cometen esos abusos hacia los menores, esas personas cercanas a su entorno, aprovechando pues esta condición. Además, también en algunos otros casos, no solamente niños, a abusos enfocados a gente, a adolescentes, ¿sí? A personas incluso de edad adulta con alguna discapacidad mental o motora, también llegan a ser víctimas de este tipo de abusos. Y bueno, la siguiente, respecto a qué programas o talleres de capacitación que existen en Tehuacán para la prevención y detección del abuso sexual infantil, que hoy en día yo conozco un programa específico que esté vigente,
creo que no lo hay, me atrevo a decirlo. Sí hay programas que en los cuales, por ejemplo, pues el sistema municipal DIF, dentro de esta parte de protección al menor, pues llega a difundir, sobre todo en determinadas fechas, algún tipo de actividades que desarrolla. El Centro de Atención a Víctimas de Delitos, a través de la Procuraduría de Justicia también en Tehuacán, acuden a instituciones educativas a ofrecer precisamente programas de prevención y también lo que es el DIF estatal, pero como comentaba en la pregunta número 1, son de repente actividades que no llevan una secuencia, ¿sí? Son actividades esporádicas que van a partir desde sociodramas, desde cuentos, talleres, sí, sobre todo enfocados a que el menor conozca esta parte de la conciencia, de que bueno, que el menor conozca sobre esta parte de su cuerpo, que conozca qué hacer cuando es abusado sexualmente, y una parte muy importante, que ellos lo puedan informar a la familia, a los padres, pero son solamente campañas temporales, talleres, pues que están de alguna manera disponibles, y a veces la misma, sobre todo instituciones educativas, son las que de repente lo llegan a solicitar. Y finalmente, la última pregunta, ¿qué crees que causaría un impacto social en Tehuacán si se impartiera capacitaciones para la prevención del abuso sexual infantil, enfocado a niños y adultos, de forma interactiva, aprendizaje por medio de música, cuentos y juegos, creando experiencias emocionales? Esta es una excelente pregunta. Creo que esto hoy por hoy es una parte muy necesaria. Sobre todo hoy en día estamos bombardeados de muchísima información en temas sexuales, ¿sí? Que están al alcance de niños, de jóvenes, de adolescentes. Y todo esto pues los hace hoy en día vulnerables, incluso hasta el acoso sexual y varias formas de abuso que se pueden dar no solamente de manera física, ¿verdad? Sino de manera virtual, en que pues estos jóvenes o niños puedan estar siendo influenciados y tener un impacto negativo respecto a su sexualidad, ¿sí? Y eso de alguna manera los ponga en una condición vulnerable a no decir nada cuando son abusados sexualmente, o en ocasiones, por ejemplo, adolescentes que están dejando justamente esta etapa de la niñez, están entrando a la pubertad, a la adolescencia, y de manera muy precipitada pues son presionados al- a las relaciones sexuales, sin importar que la persona pues obviamente sea su novio. Finalmente se atenta de alguna manera contra esa libertad de tomar una decisión, ¿sí? Entonces, pues yo considero que si el impacto a nivel social de talleres, y sobre todo que involucren este binomio padre e hijo, definitivamente puede ser un aprendizaje muy significativo también, no solamente para el niño, sino para los propios padres, para poder tener herramientas que permitan abordar estos temas de gran importancia con los hijos desde edad temprana, y prevenir justamente el abuso sexual. Bueno, pues te agradezco. Mi nombre es Virginia Guerra Benigno. Muchas gracias, Nayeli, por esta entrevista.